Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a el Aula Abierta Oriente, que en esta ocasión tiene el título Una invitación a la estética. Hoy tendremos la sesión con la profesora Paula Mira, una sesión con el título Edipo, Detective de su propio crimen. La profesora Mira es profesora del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, es doctora en Filosofía de la Universidad de Mannheim, tiene estudios de maestría en Filosofía y Literatura en la Ruprecht-Karl-Universität de Heidelberg y es filósofa de la Universidad de Antioquia. Sus áreas de especialización son la filosofía griega y la ética, en diversas ramas, tanto la ética animalista, el feminismo, como la bioética. No voy a hacer más introducciones, solo les voy a recordar un par de cuestiones técnicas respecto al seminario. Pues como saben, podrán hacer preguntas a través del chat preferiblemente o a través de Facebook también al final de la presentación de la profesora. Eh, a quienes están asistiendo a través de Zoom les solicitamos llenar la planilla de inscripción. Recuerden que este seminario ofrece certificación para quienes completen la asistencia al 70% de las sesiones. La inscripción, quienes no la hayan hecho, pueden hacerla aún a través de portafolio. Pueden encontrar el vínculo en la página del instituto o le pondrá la comunicadora enseguida a través del chat. Y una vez hagan esa inscripción, pueden llenar las planillas de asistencia para obtener la certificación al final del curso. Entonces, les agradezco a todas y a todos su presencia aquí y sin más que decir, les cedo la palabra a la profesora Mira. Bienvenida, Paula. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que todo, un saludo a todas y a todos los que se están conectando y nos están acompañando y si luego van a acompañar esta grabación por los canales del instituto. Muchas gracias al profesor Daniel y al profesor John Freddy por darme la oportunidad de estar otra vez en una aula abierta dirigida especialmente a los y las estudiantes de Oriente. Un saludo pues a ellas y a ellos muy especial. Voy a empezar compartiendo pantalla. Un segundo, por favor. El profesor Daniel me ayuda a confirmar si todo está bien con la pantalla. Todo se ve perfecto, profesora Paula. Gracias. Entonces, contarles un poquito lo que vamos a hacer hoy, que en realidad pues mis intenciones son bastante modestas. Vamos a hablar un poquito de una de las obras quizás más comentadas en la historia de la literatura, como es el Edipo Rey. Y por esta razón, pues no vamos a decir nada especialmente nuevo, pero mi idea es como transmitirles algunas ideas que tal vez las ayuden o les inspiren a leer esta obra, si de pronto con matices que no la hayan leído, o de pronto si no la han leído, pues que se animen y que se motiven a leerla, la que yo creo que es verdaderamente una de las grandes obras de la humanidad. La humanidad siempre ha construido cánones de literatura que pueden ser muy discutidos en muchos aspectos, pero esta obra pertenece sin duda a uno de esos cánones. Entonces, nada, como una charla que las motive y las inspire y espero pues también poder conversar al final con quienes tengan alguna pregunta o comentario. Vamos a dividir esta conversación un poco así. Voy a hablar un poco de la tragedia griega, de la construcción del mito trágico. Luego les contaré un poco de dónde viene, cómo se construye, de dónde viene el mito de Edipo. Y luego hablaremos algo de Edipo y de su crimen y de la obra, pues ya propiamente hablando. Entonces empecemos para aquellas que de pronto no están muy familiarizadas con el tema, ubicándonos en qué es la tragedia griega que conocemos como la tragedia ática. Más que griega, es ática. La tragedia se origina en esta región del Ática, cuyo centro era precisamente Atenas. Nosotros conservamos tragedias del siglo V de esta región.
¿Hubo tragedia antes del siglo V? Sí, sí que la hubo, pero no conocemos muy bien estas tragedias, no sabemos cómo fueron construidas, tenemos algunas noticias de que las hubo, pero no tenemos ninguna tragedia, ¿no? Hubo tragedia por fuera del Ática, pues, en todo caso, después del siglo IV sí que la hubo, antes no lo sabemos muy bien, no sabemos tampoco por qué se concentró tanto en el Ática, probablemente porque los políticos del Ática pues dedicaron especial tiempo a fomentarla, pero algunos historiadores dicen que probablemente toda Grecia, los pueblos griegos se reunían en torno a la representación de estas tragedias en el Ática, es posible. De hecho, pues Esquilo murió en Gela, en Sicilia, Eurípides murió en Pela, en Macedonia, es decir, eran probablemente personas conocidas y apreciadas fuera del Ática. Pero nosotros conservamos solo las obras de un periodo de tiempo muy específico dentro del siglo V mismo y las obras de lo que conocemos como la tragedia ática. La más antigua que conservamos es en el 472, que es Persas, que es curiosamente la única obra histórica que conservamos. Sabemos que hubo otras, aunque en realidad pues tampoco parece que hayan sido tantas. Esta pertenece a una trilogía a la Esquilo. Las tragedias se presentaban ya para el 472, esto estaba ya establecido, se presentaban en las fiestas dionisíacas en Atenas, más o menos por los lados de marzo, por los fines de marzo, es decir, la tragedia era espectáculo, era representación, era unión, era teatro. ¿Cierto? En ese sentido, la forma leída de la tragedia de la que tanto habla Aristóteles no es la forma del siglo V. La forma del siglo V es especialmente representativa. Eso siempre es importante que lo tengamos en cuenta para que sepamos que aquí siempre estamos hablando, cuando pensamos en la tragedia en el siglo V, de la relación entre una tragedia y un espectador, un conjunto de espectadores. En nuestro caso, obviamente, ya hablamos de lectores y demás, pero en ese caso estamos hablando todavía de la relación directamente con un espectador. Las tragedias, se presentaban en trilogías, 3 tragedias y un drama satírico, y les decía que se trata en persas de una trilogía a la Esquilo, porque Esquilo hacía trilogías que se trataba como si fuera una historia en varios capítulos, ¿cierto? La Oresteia, que es la que conservamos, por ejemplo, está construida así. Se trata de seguir una estela familiar, seguir una saga en varios capítulos. Entonces se unían, se podían leer una tras otra, se veían una tras otra, probablemente estaban unidas. La estructura de 3 tragedias y un drama satírico continúa después, pero se pierde, no sabemos exactamente con quién, pero ya sabemos que Sófocles y Esquilo no conservan esa idea como monotemática, ¿cierto? Como una saga que se va siguiendo en capítulos, hacen trilogías, pero de diversos temas. Entonces, Persas pertenece a una trilogía de la cual no sabemos nada más. Esa es la primera obra que conservamos, no la primera escrita, no la primera representada. Y el año en el que, de los que les voy a hablar aquí, son los años de la representación. ¿Cuándo fueron escritas las obras? Pues suponemos que, como esto se trataba de concursos anuales, pues suponemos que muy cerca de el concurso en el que se presentaban, pero pues tampoco hay mucha claridad sobre eso. Entonces, en el 472 tenemos esta primera y la última que conservamos, ubicamos ese periodo de tiempo. Estas fechas siempre son motivo de discusión y de problemática. Puede ser en el 406 o en el 404. En el 406 muere Sófocles y muere Eurípides, y se trata de unas obras que fueron presentadas póstumamente en una trilogía a la que pertenecían Bacantes, Ifigenia y Náulide, y otra
obra, estas fueron presentadas, son de Eurípides y son posteriores a la muerte de Eurípides. Entonces ahí para, digamos, nuestro recuento de obras, mire que ubicamos entonces la tragedia ática en un tiempo muy concreto, y hay una que es del siglo IV, que es Resus, pero en realidad no hay tantos intérpretes que la consideren una verdadera tragedia de Eurípides. Entonces, paramos, digamos, en el siglo V. Por razones que siempre han sido objeto de gran discusión, de todas estas obras que se presentaban anualmente, de todos estos trágicos, que no fueron poco, de algunos, o de la mayoría, es que solo sabemos sus nombres porque estaban en listas, porque Aristóteles los menciona en su poética. No tenemos en realidad mucho de ellos. De todas estas obras conservamos muy pocas: 7 de Esquilo, 7 de Sófocles y 19 de Eurípides. Las obras pasan por una tradición, digamos, de edición muy compleja, muy difícil. Empieza por allá por el 330, en Licurgo, en Atenas, que dice, a ver, aquí hay demasiadas copias yendo por ahí. Ya en el siglo IV se volvían a presentar las obras, algo que no se hacía en el siglo V. Y entonces este legislador dice, yo tengo que organizar esto, vamos a organizarlo un poco en ediciones que realmente conserven las obras para que podamos representarlas mejor. Y luego esto se va, digamos, yendo y viniendo, también hasta Aristófanes de Bizancio en el siglo II, perdón, que hace otra edición. Luego vienen los años perdidos, en los que aparentemente se pierden muchas obras. Parece ser que de estas obras la conservación se debió también a que se intentó que estas fueran algo así como manuales de lectura para la educación, y se conservarían pues 7 de cada autor, pero los seguidores de Eurípides pues resultaron ser rebeldes como Eurípides mismo y conservaron más. Entonces de él tenemos más, pero la historia de la conservación de cada obra y de cada autor es también una particularidad. ¿De qué tratan las obras? ¿De qué tratan las tragedias? A pesar de que tenemos pocas, el tema es sin duda variado, pero digámoslo así, la tragedia tiene siempre una perspectiva, excepto, como les dije, por esa primerita que es Persas, que tiene una trama histórica, pero entonces tiene una perspectiva de algo que pasó, estos tiempos maravillosos de la mitología griega, que son el tiempo del mito, que se confunde con tiempos históricos, digamos, ¿no? Estamos seguros de que los griegos, en este caso los atenienses, veían su pasado mítico como un pasado que nosotros llamaríamos hoy histórico, digámoslo así. Entonces es este pasado mítico, religioso e histórico, pero ya no es, como diría García Gual, ya no es el tiempo de los grandes momentos y las hazañas de los héroes, sino que la mayoría de las tragedias toman a esos héroes de ese pasado y los ubican en otras perspectivas, en muchos casos en su caída, en su desgracia, en su tragedia, precisamente, ¿no? Es decir, ya no es el canto de la épica a todas estas glorias de esos héroes, sino que es más bien la tristeza, el canto trágico a las desgracias de muchos de esos héroes. Entonces tenemos como esta perspectiva de un tiempo pasado que pasó y es mito a la vez. No tenemos que decidirnos por algo en concreto porque no lo hacían ellos. Obviamente hoy en día, sobre todo debido a las investigaciones del siglo XIX, pues, por ejemplo, se ubica, se entiende que la guerra de Troya o esa serie de conflictos bélicos que pudieron transmitirse y que luego fuesen recopilados por Homero en Ilíada, por ejemplo, pues
deberían haber sucedido según lo que se ha encontrado arqueológicamente en el siglo XII, teniendo en cuenta que más o menos se ubica Homero por el siglo VIII. Sí, esto puede ser, digamos, pero eso es algo que los atenienses y los griegos mismos pues no tenían en cuenta. Dentro de la variada temática que podemos encontrar en estas tragedias, tenemos dos bastante especiales. El ciclo troyano, tragedias del ciclo troyano, es decir, tragedias que se basan precisamente en algunos de los héroes de la guerra de Troya, pero generalmente estamos hablando de lo que pasó antes o pasó después. Si ustedes tienen de pronto presente la Oresteia, pues ahí precisamente es una trilogía ciclo troyano, pero es una trilogía de un héroe troyano que como es Agamenón y su vuelta a casa, ¿no? Y entonces también tenemos, y no son pocas, las tragedias del ciclo tebano, que es una de las que tenemos hoy, que es tragedia del ciclo tebano, que parece haber sido de especial atención para muchos trágicos. Algunos dicen que había muchos Edipos por ahí rondando, no lo tenemos claro, pero sí parece pues que haber sido un tema bastante predominante para el mito trágico. Ahora, ¿quién se inventó el mito? ¿De dónde se saca el mito? ¿Cómo así que estas personas se basan en, por ejemplo, el ciclo tebano, el ciclo troyano? ¿Y cuáles son las historias que tienen? ¿En qué mito se basan? ¿Cómo decidir cuál es el mito original y cuál no? Pues precisamente una de las cosas más maravillosas de la tragedia, pero de la mitología griega en general, es que es una mitología de construcción común, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, obviamente los trágicos tenían tradiciones que venían mucho antes de ellos, algunas tradiciones arcaicas, como lo veremos, tenían esas tradiciones, esa información, pero lo que hacen los trágicos, y esto es bien especial, es que hacen en cada una de sus tragedias una versión del mito. Y en esa versión del mito, entonces, es donde está también la genialidad y lo que se supone que el espectador ateniense y griego esperaba, ¿cierto? No que le contaran la misma historia, sino que le dijeran qué hay de nuevo en este mito. De hecho, pues, esta es una de las razones por las que muchas de las tragedias, casi cada una, es un área de investigación también especial para mirar, entonces, qué antecedentes tenía el tragediógrafo de estos mitos y qué fue lo que varió, qué fue lo que le puso. Así entonces, no hay un mito más original, no hay como el mito. Cuando uno lee estas obras, de pronto si las leyeron pues en la adolescencia o en el colegio, le parece claro, esto fue Edipo, esto fue lo que le pasó a Edipo y punto. ¿Cómo terminó Edipo? Tal cosa, pero luego se da cuenta de que hay otras versiones de la vida de Edipo y eso es como una decepción. Ay, entonces al fin, ¿qué fue lo que le pasó? Pues precisamente es una construcción común, son todas estas personas creando mito, y todos son válidos porque todo es construcción del mito. La tragedia entonces no se limitaba, como algunos mal piensan, a repetir historias para nada, sino que de los mitos realizaban versiones propias y algunas como la maravillosa esta de la que hablaremos hoy. Así entonces, digamos, nadie se lo inventó, nadie tiene el mito privilegiado, y lo que así, no tenemos muy claro qué era lo que se premiaba, o sea, cuál era el criterio de los jurados en la tragedia griega, porque había 3 tragediógrafos que competían por un primer premio, por un primer puesto, y no tenemos claro qué se premiaba, ¿no? Probablemente no la originalidad, que algo así no existe. ¿Qué se premiaba en la versión del mito que ellos presentaban? Esa parte se nos perdió, pero sin duda es muy importante entonces tener en cuenta que cada uno, si tenemos, por ejemplo, varias tragedias del ciclo tebano,
cada uno de estos tragediógrafos tenía entonces una versión del mito del ciclo tebano, y no necesariamente coincide, porque de hecho muchas no coinciden. Ahora, había información esencial, información de base, que pues es la información precisamente de los mitos arcaicos que no cambia, ¿no? Es decir, nunca vamos a encontrar que Agamenón sea rey de Tebas, cuestiones así, no, hay claridad sobre personajes, hay claridad sobre, por ejemplo, los personajes del ciclo tebano son claramente estos y no otros. Eso sí que estaba ya estabilizado, digámoslo así, desde la tradición arcaica. Y entonces la tragedia revive esa tradición, pero le pone estos nuevos elementos que tenemos. En el caso de Edipo, del ciclo tebano, entonces se trata de una obra sobre los labdácidas. El primero de esta tradición es Cadmo, pero digamos, se llaman los labdácidas porque vienen del Labdaco, que es el papá de Layo, que es el papá de Edipo, ¿no? Esta es la saga que se hereda, esta es la saga del ciclo tebano sobre la que se trabaja y sobre la que ellos trabajan. Tiene este mito un origen arcaico de unos poemas de los que solo sabemos el nombre y nada más que el nombre. La Edipodia, la Tebaida y los Epígonos, eran poemas que algunos datan en el octavo, otros en el séptimo. Digamos que en todo caso son mitos arcaicos, que ya ahí estaba establecido el mito de los labdácidas, que ya ahí tenía la tradición a Edipo, digamos, ahí. Está Edipo, aparece en Ilíada o en Odisea, lo que nos habla también pues de lo tardío, de lo primigenio de ese mito precisamente. Esquilo tenía una tetralogía de los labdácidas, de hecho conservamos una de sus obras, que son los 7 contra Tebas. Es una obra con un coro muy potente, todavía muy arcaica, a mí me encanta, es una obra precisamente donde, que es también un tema bastante trabajado. Los hijos de Edipo, los que quedan allí, prometen repartirse el poder en Tebas, no lo hacen, no cumplen, y hay entonces una pelea entre ellos. Uno de ellos queda fuera de las murallas de la ciudad, abatido por aquel que está adentro, que también muere. Entonces ese también es un tema muy común. De Esquilo se dice que probablemente una de esas obras de esa trilogía haya sido una sobre Layo. Es posible, en todo caso conservamos solo esta última. Eurípides tiene, de las que conservamos una del ciclo tebano, que es Fenicias. No, de él se dice que tenía un Edipo. Algunos expertos dicen que tenía un Edipo. Eso no lo tenemos muy claro, pero pues, parece que si fuera y hubiese sido maravilloso, maravilloso conocer el Edipo de Eurípides frente que seguramente sería muy distinto a este magnánimo Edipo que nos presenta Sófocles. Volvemos a encontrar el mito luego en Apolodoro, en su biblioteca mitológica, y ya entonces Apolodoro hace como algo que resulta muy valioso y presenta muchas historias, une muchas historias de muchas versiones del mito, porque esas versiones, claro, se van perdiendo de autor en autor. Los autores solo toman algunas partes. Por ejemplo, en nuestro Sófocles no le interesa la historia de Layo, su historia de amor, la maldición por la que Layo va a ser condenado a que su hijo lo asesine, por ejemplo. Toda esa parte no le interesa a Sófocles, pero parece que otros autores que sí se concentraron en eso. Entonces, cada autor, en este caso cada trágico, toma una parte que le interesa y deja otra parte del mito. Lo que tenemos en autores como Apolodoro es que entonces nos van mostrando muchas partes de esa historia que nos puede confundir, ¿cierto? Otra cosa que para quienes de pronto se están introduciendo en el mundo de
la tragedia griega es importante anotar es que también cambian los nombres, ¿no? Las distintas tradiciones, a veces el nombre de Edipo no cambia, pero a veces sí cambian los nombres. Enseguida vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, pues sin decepcionarnos, no hay una unidad en el mito, sino una maravillosa variedad, ¿no? Que va, en este caso, son siglos de historia sobre un mito, sin contar en el caso de Edipo con los siglos de historia posteriores, ¿cierto? Con todas las versiones que se han hecho, con todas las nuevas interpretaciones, versiones y obras que se han hecho basadas en el Edipo, que son, sin duda, se cuentan por miles. Entonces les había dicho que ya teníamos a Edipo en Ilíada, y de hecho nos dicen ahí, así habló y todos se quedaron callados en silencio. Euríalo fue el único que se levantó, mortal igual a un dios, hijo de Mesisteo, el soberano Talayónida, que una vez había ido a Tebas después de la caída de Edipo para los funerales, y allí fue venciendo a todos los calmeidas. Entonces mire que Ilíada, que ya es una versión arcaica de toda esta visión de la guerra de Troya, ubica a Edipo anterior al momento en que le está pasando los sucesos que este canto está narrando, y nos dice que Edipo murió en Tebas y fue enterrado en Tebas. Y enseguida vamos con las obras que nos presenta Sófocles, porque Sófocles dice, esa no es mi versión de la historia, ¿no? Entonces ahí tenemos un Edipo que tiene ya la historia anterior a estos sucesos y que fue enterrado en Tebas. En Odisea, en el Hades, entonces aparece la madre y dice, vino luego la madre de Edipo, la bella Epicasta, se llama Epicasta, no Yocasta, que una gran impiedad cometió sin saberlo ella misma, pues casó con Edipo su hijo. Tómola él de esposa tras haber dado muerte a su padre, y los dioses lo hicieron a las gentes saber. El en Tebas, rigiendo a los cadmidios, en dolores penó por infaustos designios divinos, y ella fuese a las casas de Hades, de sólidos cierres, que, rendida de angustia, se ahorcó suspendiendo una cuerda de la más alta viga. Al morir le dejó nuevos duelos, cuantos suelen traer a los hombres las furias maternas. Entonces, de nuevo, en Odisea, de nuevo, en una versión arcaica de la historia, miren que aquí ya tenemos elementos que los demás no van a cambiar, porque ese es como la columna central de este mito. Por ejemplo, otros muchos tienen otras columnas centrales que no cambian, hay otras cosas que varían, pero ellas no, y aquí tenemos esa columna central. En este caso, lo que tenemos es la claridad de que desde estos tiempos Edipo, el mito de Edipo era que Edipo se casó con su madre sin saberlo, ojo, sin saberlo, esto tampoco cambia nunca, no lo sabía, sin saberlo, que luego esta verdad se descubrió y que vinieron grandes penas. Aquí no queda muy claro, pero aquí parece que Edipo se hubiera quedado vivo, y de hecho hay versiones que dicen que ponen a Edipo que como siguió gobernando Tebas después de lo que sucedió. Aquí también hay otro elemento de ese mito, que es la muerte de Yocasta por suicidio, que también lo retoma nuestro Sófocles, que sigue ahí poniéndole este fin a Yocasta. Entonces Sófocles tiene, de esta versión del ciclo tebano, tiene una Antígona. Todas estas fechas son discutidas, digamos, las fechas de las representaciones son muy difíciles y son objeto de muy expertas discusiones, pero digamos, tiene una Antígona que algunos datan en el 441. La mayoría de los expertos están de acuerdo en que Antígona es anterior a la tragedia de Edipo
Rey. Luego vendría la escritura y la representación de Edipo Rey propiamente, y luego la de Edipo en Colono. Ahora, hay algo maravilloso en esta historia, a mí me parece maravilloso, y es que, si bien Edipo Rey, que es sin duda la gran obra, tiene todos estos antecedentes que les cuento y muchos más, no hay antecedentes, no los conocemos, de Antígona y Edipo en Colono. Antecedentes mitológicos posteriores los hay, hubo otras quizás de Antígona posteriores, pero no hay antecedentes. En todo caso, y volvemos al asunto también muy importante, ¿qué elementos hay en una tragedia que no hayan estado en otras tragedias o que no hayan estado heredadas por otras versiones del mito? Muy difícil saberlo cuando conservamos tan pocas, pero no parece haber antecedente de que Edipo muere ciego y en el exilio. Entonces, muchos apuestan que Edipo en Colono, por ejemplo, es una obra totalmente sofoclídea sin antecedentes en la mitología, ¿no? Es decir, Edipo en Colono, que probablemente fue representada o escrita cuando Sófocles, es decir, Sófocles también muere en el año 406, cuando Sófocles estaba ya muy mayor. Algunos dicen que es pues la obra de un hombre mayor para cerrar el ciclo de el que fue su gran héroe. Edipo Rey fue una obra famosa, alabada ya en su tiempo, se consideró la gran obra ya en su tiempo. Conservamos de hecho estos tres autores porque ya en su época pues ellos los consideraban los grandes trágicos, como podemos ver también en las comedias. Entonces para algunos es como cerrar el ciclo, algunos los comparan, me gusta mucho la comparación, pero bueno, por ejemplo con el cierre que hace Hemingway en El viejo y el mar, por ejemplo, de su obra, ¿no? Puede ser, todas estas interpretaciones pueden ser. Lo cierto es que cierra, no nos deja con el Edipo que hay en Edipo Rey, pero hay muchos años entre uno y otro, ¿no? Hay muchos años entre una representación y otra. Decir también que, contrario a lo que muchos podrían pensar, Edipo Rey no ganó el primer puesto. Si bien Sófocles era un favorito, al contrario de Eurípides, Sófocles era un favorito del público y ganó muchas veces, pues no ganó en este caso el primer puesto. No sabemos muy bien quién lo ganó. No, lo peculiar de esta historia es que quien quiera que haya ganado el primer puesto, probablemente en este momento o en sus años posteriores vio cómo su obra pues se iba diluyendo mientras la de Edipo iba ganando en fama y en importancia, pues al punto de que es que ya muy poco tiempo después, en siglos posteriores después de la representación, ya no se tenía noticia del primer puesto. Por eso les decía, muy difícil entender con qué criterio se juzgaban estas obras, ¿cierto? ¿Cuál era el criterio pues de los jurados? Pero en todo caso, habiendo ganado o no, pues ganó en el favor de su tiempo y del tiempo posterior, porque sin duda ha sido pues una de las obras por cuya conservación más se ha trabajado. Muchísimas interpretaciones, muchísimas cosas habría que decir de la obra de Edipo Rey. Por eso yo les dije, les quiero dar como algunas ideas, algunas anotaciones que quizás las y los puedan ayudar pues a leerlas si lo están leyendo por primera vez o si no lo habían visto por ahí en algún otro momento, de pronto les interese. Obviamente, pues sin pretender ni mucho menos mostrar interpretaciones nuevas. Vaya uno a saber si con una obra como esta eso todavía es posible, pero tampoco nos interesa leerla y volver a la tragedia, es lo que realmente nos interesa.
Muchos entienden que Edipo Rey es la creación del héroe trágico por excelencia. Esta comprensión obviamente está basada en una visión aristotélica de la tragedia, y esa visión aristotélica de la tragedia muestra cómo, y además estamos hablando con Edipo Rey de la claramente tragedia preferida de Aristóteles. Entonces, cuando tenemos esa, él dice, para Aristóteles es claramente la tragedia perfecta, pero lo que él entiende como el héroe trágico por excelencia es aquel que, estando en la cima, en lo mejor, ¿no? Siendo el más dichoso, cae por un error, pero nunca por maldad, sino por un error, y cae en desgracia. Y Edipo, pues tiene todas estas características, casi que uno podría decir que quizás Aristóteles, cuando las mencionó, estaba pensando precisamente en él, ¿no? Entonces, es como ningún otro el héroe trágico que corresponde a esa descripción, precisamente. La obra es una tragedia, llamémosla, de acción simple, pero esto quiere decir que tiene un comienzo. El comienzo de Edipo se ubica en el momento en que está sucediendo una plaga en Tebas, y recuerden que por eso muchos intentan ubicar la obra, la representación de Edipo cercana a la peste que asoló Atenas, por la que murió Pericles. Algunos dicen, no, no se trata de la misma. En fin, el caso es que hay una peste asolando Tebas. Esa peste hace que Edipo salga y viene siendo llamado por el oráculo a intervenir. Y ya les voy a decir un poquito más de eso. Entonces ahí empieza la obra. La obra tiene un comienzo más o menos largo. Este comienzo va llegando a un clímax que a mí me parece que está muy bien logrado en el Edipo. Es que realmente vamos llegando a tonos de desesperación. Yo creo que todos lectores y espectadores. Y una vez llegado a este clímax, hay un descenso y que va llevándonos a un final, ¿cierto? Entonces, en esta, más o menos, la forma como está, digámoslo, construida esta tragedia es un poco así. No todas son así. Si ustedes piensan en algunas tragedias de Eurípides, pues me ocurre precisamente en este momento troyanas, las Écua y demás, no están así. De hecho, algunas veces, o sus suplicantes, de hecho, algunas veces esas tragedias parecen que hayan terminado y como que vuelven a empezar, ¿no? De ahí que muchos hayan dicho que Eurípides no era precisamente pues el más ortodoxo en la forma en cómo se presentaba una tragedia, y de nuevo, ahí es Aristóteles el que está dominando esa interpretación, porque Aristóteles decía que en una tragedia la acción es una, y con una se refería a eso, a que debe haber estos tres momentos en una tragedia, pero que no haya nada gratuito, es decir, cada uno de los momentos va siguiéndose de forma que la acción lo justifique con el siguiente, y nosotras ya como lectoras incluso podríamos devolvernos y debemos encontrar la explicación, por ejemplo, del final claramente en las otras partes de la tragedia. Entonces debe ser una tragedia una acción única. A esto se refería, y no todas son así, de hecho muchas no son así. Esta corresponde con esa descripción. Tenemos además una tragedia de carácter dominante. Esta tragedia es sobre Edipo. No hay nada en esta tragedia que no tenga que ver con Edipo. No hay una escena, no hay un discurso, él está ahí, además todo el tiempo. A excepción del principio y unas líneas
al final, cuando entra a arrancarse los ojos, Edipo es absolutamente el centro de esta tragedia. Algunos dirían que es prácticamente es una tragedia de personaje fuerte, no es el único personaje, pero sin duda todo lo demás gira alrededor del personaje de Edipo. Esta obra trabaja como pocas, y otras lo hacen también muy bien, la ironía trágica. Ya les voy a dar unas ideas de lo que yo entiendo ahí. Y además, entonces, es conocida también por ser una obra donde el héroe tiene que llegar precisamente al conocimiento, pero sería el autoconocimiento, y es una obra de la búsqueda de la verdad. Lo que está haciendo aquí todo el tiempo Edipo, al principio sin saberlo y luego con más claridad, es buscando la verdad. La verdad que está en él, es que eso es lo maravilloso. Él busca una verdad que entiende que está fuera y resulta que está en él. Él es la solución a todo esto, a todo este problema. Entonces, como les decía, se concentra en un personaje, parte del desconocimiento de Edipo, ese es su elemento esencial, su elemento de partida. Edipo, que piensa que conoce, en realidad desconoce su historia, ¿no? Y otro elemento esencial de ese punto de partida, de esta tragedia como la presenta Sófocles, la obra se llama Edipo Rey, es decir, esto es una traducción de Edipo tirano, ¿no? El asunto con la palabra tirano no gusta mucho porque obviamente tiene acepciones posteriores que nos hacen pensar en otras definiciones, digámoslo así, de tirano, pero para el momento la palabra tirano tiene mucho que ver para los griegos con alguien que gobierna solo y que no gobierna por ser parte de una dinastía, sino porque de alguna forma llegó al poder que no fuera por linaje propio. Tienen muchos ejemplos anteriores, pero el que quizás más de pronto más cercano, si son fans de la historia de Atenas, es Pisístrato, por ejemplo, ¿verdad? Si bien era noble, pues jamás fue tirano varias veces, 3 veces, el señor de verdad que lo intentó, pero si bien era noble, pues no le correspondía estar ahí por linaje. Y lo que hizo fue ser tirano, pues a partir de unas revueltas con el beneplácito del pueblo, que esta es la otra acepción de la palabra tirano que tenemos ya desde este momento. Es decir, tirano era una persona no odiada por el pueblo, como se puede entender con justa razón después, sino que el pueblo precisamente lo vea como un salvador. Y se nos ocurre, pues, Pisístrato, ¿cierto? A quien el pueblo realmente veía como un salvador. Entonces, aquí viene uno de los primeros elementos de esa ironía que les quería resaltar, y es, se supone al principio de la obra que Edipo llena esas condiciones de tirano porque gobierna solo, listo, no hay lío, pero además porque él no está en la línea de sucesión, sino que ha llegado al poder por otra razón, y es haber vencido a la Esfinge cuando la ciudad estaba mal, y venciendo a la Esfinge salvó la ciudad, heredó el trono y la esposa que estaba en él, que era Yocasta, y entonces ahí llegó a ser Edipo tirano. Lo irónico aquí, lo que nos muestra Sófocles, creo yo muy bien, es que él se supone que no estaba en la línea de sucesión, pero él no era en ese sentido tirano porque él, al fin de cuentas, sí era el heredero natural de ese trono. Entonces ese trono sí le correspondía por linaje. Lo obtuvo de otra forma lo que por linaje
le correspondía, porque Edipo sí era parte de la dinastía que reinaba. Entonces aquí viene la maravilla, seguramente estará en otras obras esta parte, no lo sabemos, pero de la que conocemos es precisamente ubicar un personaje que está en un puesto por habérselo ganado, pero que realmente no se lo ganó en el sentido de que ahí debería haber estado desde el principio. Entonces, nuestra obra es una obra que tiene, digamos, aquí hay una meta clara desde el principio. Y es la obra de resolver, es la meta de resolver un crimen. Y ese resolver el crimen tiene que ver entonces con, especialmente en el caso de Edipo, un problema de conocimiento. Tenemos entonces una ciudad en peste, una ciudad en la que los partos no surgen, las cosechas no surgen, es decir, toda esta idea de la maternidad que no se consolida, de la cosecha que se pierde, tiene mucho que ver con lo que pasa pues en las pestes, que acaba, digamos, con la naturaleza matricia de todo esto. Entonces todo esto está pasando, van a pedirle ayuda a él que es el más sabio de todos, que ya los salvó antes, que es Edipo. El pueblo va a pedirle ayuda, el coro en este caso representa a los ancianos del pueblo, y dicen no hay ningún problema, yo ya mandé a Creonte para que fuera al oráculo y nos dijera qué hay que hacer, y Creonte llega y dice la solución es muy sencilla, hay que encontrar al asesino del Layo, hay que salvar a la ciudad, la única forma es encontrar al asesino del Layo. Y entonces, inicialmente, parece que nos vamos a poner a investigar el crimen, pero al principio es un crimen resuelto. ¿Por qué es un crimen resuelto? Volvamos al juego espectador-personaje. Porque Edipo es en esa partecita, una saga conocida. Entonces digamos que el espectador sabe, eres tú. Te estamos buscando a ti. Y tiene que ver cómo Edipo se va a ir adentrando más en la situación desesperante por su desconocimiento en la que entra. Y luego porque vienen una serie de personajes que se lo dicen. Viene Tiresias, el ciego que ve, el ciego que sabe, ¿verdad? Y Tiresias, pues palabras menos se lo dice. Le dice que mató a Layo, bueno, no dice Layo, pero que se casó que lo mató, que se casó con su madre, todo eso, pero Edipo no escucha. Tiresias siembra la duda en el coro, que se queda aterrado y dice, aquí está pasando algo muy extraño, pero Edipo, que es un personaje, algunos lo llaman arrogante, puede ser que sea arrogante, pero en todo caso es un personaje terco, durante toda esta obra no escucha. Y luego viene Creonte y él acusa a Creonte de haber hecho toda una conspiración contra él y me estás acusando a mí de ser el asesino porque te quieres quedar con este reino. Y bueno, entonces al principio todo está resuelto de alguna forma. ¿Qué viene después? Entonces a un crimen resuelto, y aquí es donde yo vuelvo a resaltarles lo que bajo mi lectura es esta maravilla. Viene que quien cometió el crimen entienda que lo cometió. Esa es la siguiente parte. Esa es la obra. Eso es la tensión. Eso es el clímax al que llegamos en algún momento. Edipo, contrario a Tiresias y al público y a los espectadores, ignora. Edipo ni siquiera puede pensar de sí mismo que ignora. Es que desde el principio le dicen que es el más sabio.
Pero él ignora lo más, entiendo yo que así nos lo muestra Sófocles, lo más importante para un ser humano, y es quién es él mismo. Su propia vida es el problema. Entonces, esta tragedia nos guía por un crimen. Este Edipo, que precisamente como lo digo en el título, se pone como un detective del crimen que se cometió contra Layo, pero se convierte así en un detective de su propia vida y de su propio crimen. De este crimen, él no sabe que es su propio crimen y tampoco sabe, este es el otro elemento muy importante, que investigando este crimen está investigando su propia vida, que a él le parece que está clara. A él le parece que es muy claro que había una maldición, él lo sabía, que iba a matar a su padre, que se iba a casar con su madre, él huye de aquellos que lo criaron, de Polibio y la madre que lo crió, y piensa que el problema está solucionado. No es que él no sepa que hay una maldición sobre él, desesperado huye de esa maldición, pero él piensa que esa maldición está ya lejos de él. Entonces hay cosas que Edipo sabe y oculta, pero que nosotros también sabemos. A nosotros no nos puede ocultar como espectadores. Si estamos allá en el siglo V sentadas viéndolo, si estamos ahora porque ya sabemos esa parte del mito. Eso es lo maravilloso. Y precisamente cuando empieza a preguntar, ¿en qué país puede estar? ¿Dónde podrá encontrarse la huella de una antigua culpa difícil de investigar? Yo lo volveré a sacar a la luz, se refiere al crimen, desde el principio, ya que Febo merecidamente y tú de manera digna pusisteis tal solicitud en favor del muerto. De manera que veréis también en mí, con razón, a un aliado para vengar a esta tierra al mismo tiempo que al Dios. Pues no para defensa de lejanos amigos, sino de mí mismo, alejaré yo en persona esta mancha. El que fuera el asesino de aquel, tal vez también de mí podría querer vengarse con violencia semejante. Así pues, auxiliando a aquel, me ayudo a mí, auxiliando a aquel, me ayudo a mí mismo. Me disculpo por los errores. Entonces, miren esta primera, a mí me parece muy maravilloso que el personaje en la primera parte de la obra esté preguntándose dónde podría estar la huella de la culpa, porque se está preguntando sobre sí mismo. ¿Dónde podría estar en mí? Yo volveré, yo investigaré. De hecho, maldice y lanza una condena contra el asesino. Todo esto en esa ironía perfecta de estar hablando sobre sí mismo sin saber que está hablando sobre sí mismo. Desde el principio vemos entonces que en esta obra Edipo Rey es un padre para su pueblo, es decir, ya lo salvó una vez, de hecho él los llama hijos en algún momento del principio de la obra a los tebanos, ya los salvó una vez, los tiene que volver a salvar y no hay otra forma. Es decir, Edipo es responsable por su pueblo y no hay forma de esquivar esa obligación. Nunca lo intenta. Por eso este personaje, creo yo, le gustaba tanto a Aristóteles para hablar de la valía moral del personaje, porque con todo lo que uno ve que es una persona, sí que puede ser arrogante, que terca, que es un personaje así, lo que nunca hace Edipo es retractarse de su responsabilidad. Él dice al principio que él, como padre de la ciudad, digámoslo así, va a encontrar al culpable y lo va a hacer, y lo va a castigar, y lo va a hacer pagar, y eso hace. Exactamente esa es la línea. Cuando entonces, y si han leído la tragedia, esto es una cosa que es muy potente,
Cuando la verdad va saliendo a la luz, esto lo voy a repetir enseguida, Edipo, que va entendiendo cada vez más el problema, no renuncia a la verdad, de ahí que insistamos en la valía moral del personaje. En ningún momento dice pare, en ningún momento dice no más. En ningún momento, cuando se va dando cuenta de que el problema es él, hace una excepción con él mismo de lo que se supone que debe hacerse con un asesino. Entonces, Edipo es, en este caso, el personaje de la honestidad por excelencia. Lo que yo dije que iba a hacer vale para mí. Si yo soy el malo, yo también lo acepto. Entonces, ahora, desde el principio trabajamos con toda esa información que nosotros tenemos como espectadores, pero Edipo, el personaje, está en escena con algunos secretos que se van a ir develando. Edipo sabe que mató a alguien, Edipo era un asesino y sabe que mató a alguien. Esto lo vamos a ir entendiendo. Y sabe que llegó a Tebas huyendo de una maldición. Entonces, ambas cosas las tiene claras. Él tiene los secretos. Lo que se van a unir aquí son los secretos de Edipo con la historia de Tebas. Y uniéndose ambos, van a llegar a la verdad. El problema es que al principio, Edipo está absolutamente inocente en un sentido de la palabra de a quién fue que mató. No asocia, no entiende, no sabe de quién es asesino. Mucha discusión sobre, mire, pero Edipo igual mató a alguien, entonces pues no es inocente, ¿qué más? Claro, eso es cierto. Y muchos autores lo dicen, pero ¿qué valía moral? Es un personaje que viene de cometer un asesinato. Todo eso lo podemos dejar de verdad para una reflexión, es correcto, pero yo considero que aquí el elemento que destaca la tragedia es que él no sabía que era el asesino de su padre, era en eso, en lo que él era inocente, no en no haber matado a nadie. Y entonces, para algunos, insistamos en eso, esta es la tragedia perfecta, porque lo que tenemos es un hombre con todas estas cualidades de las que hemos estado hablando, cualidades que no tienen otros. Es muy difícil encontrar un personaje así en la tragedia. Siempre me gusta la comparación con otro grande de otro ciclo, como es Agamenón. Por ejemplo, en Oresteia, Agamenón, que aparece muy poquito, pero que se supone que también es un gran héroe para su pueblo, en realidad nunca lo muestra Esquilo con estas grandes cualidades morales. De hecho, el crimen de Agamenón fue sacrificar a su hija. Nunca es empobrecido, digamos, por Esquilo, sino que muestra la ira de Clitemnestra por este crimen. Entonces, hay aquí un personaje para mí muy especial en la tragedia, que creo que es donde Aristóteles, les insisto, toma aquí esa idea de esta es la tragedia de tragedias por excelencia. Al principio de la tragedia es el más sabio, esto es importante, el más alto en cualquier tipo de jerarquía humana que se puedan plantear en ese momento sus coterráneos. Algunos dicen el más feliz. Aquí el concepto feliz es un poco confuso, pero a partir de cierto momento, entonces, la tragedia se torna una tragedia de el juego de la apariencia al conocimiento. Resulta que esa vida perfecta, pero perfecta de Edipo, de sabiduría, de haberse ganado el trono, de habérselo luchado con
conocimiento, de habérselo merecido, de haber heredado esa dicha de trono, de esposa y demás, eso era apariencia. Ahora lo que tiene que llegar es la verdad de cómo llegó ahí. Y esa verdad, ese conocimiento es precisamente el conocimiento trágico. Salir de la apariencia, conocerse a sí mismo, entender su propia vida. Es que Edipo tiene una cosa, Sófocles tiene una cosa muy maravillosa en cómo presenta a Edipo. No podemos culpar a Edipo de esta apariencia del principio, porque nada de eso estaba en sus manos. No tenía cómo tener la información, ninguna. Podemos culparlo de haber matado a este señor ahí en el camino. Bueno, de pronto de eso sí, pero no de haber matado a su padre, ¿no? Entonces, nada de su vida dependía del mismo, nada de la información que determinaría estos sucesos terribles dependía del mismo. Entonces hay que ir al conocimiento trágico. Y les insisto, es que Edipo no tiene salida, porque no llegar a ese conocimiento es la condena de Tebas, que ya para el principio, como lo muestra la tragedia, estaba en una situación desesperada. Entonces lo que parece, sobre todo a ojos de Edipo, ser un paso de esa claridad, ¿no?, al enigma, es decir, yo sé quién soy, dónde estoy, qué he hecho, y voy a hacer una investigación sobre un crimen, voy a irme a otro enigma, como el que me puso Finge al principio, y voy a ver cómo soluciono otro enigma, termina siendo el paso del enigma a la claridad. El enigma de la vida de Edipo a la claridad de la vida de Edipo. Y aquí hay unas escenas que son muy fuertes, toda la obra, pero les voy a poner algunos ejemplos para concretar un poco lo que estoy diciendo. Esta partecita es larga, pero es una parte donde Edipo está preguntando precisamente pues cuestiones sobre el homicidio, que ya más o menos va entendiendo que aquí hay un problema. Y está preguntando, me pareció oírte que Layo había sido muerto en una encrucijada de caminos y nosotros ya lo seguimos, le seguimos el pensamiento, sí, Edipo. Y tú mataste a alguien en una encrucijada de camino. Se dijo así, dice Yocasta, y aún no se ha dejado de decir. ¿Y dónde se encuentra el lugar ese en donde ocurrió la desgracia? Fóside. Entonces ya ahí se ubica Edipo. ¿Qué tiempo ha transcurrido? Él necesita toda la información para ubicarse él mismo en ese lugar. Bueno, asesinatos seguramente pasaban muchos en los caminos, pero él necesita toda la información para ubicarse a sí mismo en ese lugar. Y miren la maravilla, dice, poco antes, ¿cuánto ocurrió? Poco antes de que tú aparecieras con el gobierno de este país, se anunció eso a la ciudad. Oh Zeus, ¿cuáles son tus planes para conmigo? ¿Qué es lo que te desazona, Edipo? Todavía no me interrogues y dime, ¿qué aspecto tenía Layo y de qué edad era? Y aquí, para mí, esto es otro maravilloso ejemplo de ironía trágica, porque lo que le dice Yocasta es, era fuerte, con los cabellos desde hacía poco encanecido y su figura no era muy diferente de la tuya. Aquí ya Sófocles nos está diciendo, Yocasta, más que ya lo va entendiendo, todos estamos entendiendo, es que este señor era el padre, se parecía a él. Y lo pone ahí en una frase mientras estamos buscando que él entienda que él es el asesino. Pero luego hace un juego, Sófocles, y es que Edipo está buscando la información. Está haciendo un interrogatorio a Yocasta. Y cuando hace ese interrogatorio, le dan la información equivocada. ¿Por qué? Porque le dicen que quien vio el crimen
dijo que eran varios. Y ahí es otro ejemplo de ironía trágica. Ya entonces Edipo dice, bueno, vamos a interrogarlo, pero descansa. Descansa porque hay un testigo, que esto es una muy buena obra de investigación criminal, hay un testigo que dice es que eran varios. Entonces él se puede, digamos, entender que no está ubicado él en esa situación, porque él lo mató solo. Él sabe que mató a alguien y no lo mató con nadie más. Pero, dice Edipo, señalo por aquí, dice Edipo, por casualidad se encuentra ahora en palacio ese señor, testigo de todo. Y lo que dice Yocasta aquí está dando sin saber lo que esta pobre realmente es una víctima de todo esto, sin saberlo, información supremamente importante e irónica. No, por cierto, cuando llegó de allí, es decir, de haber sido testigo del crimen, y vio que tú regentabas el poder y que Layo estaba muerto, me suplicó encarecidamente, cogiéndome la mano, que le enviara a los campos y al pastoreo de rebaños para estar lo más alejado posible de la ciudad. Yo lo envié porque en su calidad de esclavo era digno de obtener ese reconocimiento y aún mayor. Entonces, lo que está revelando aquí Yocasta es que el testigo reconoció a Edipo como el asesino. Ya entonces aquí decimos, claro, el hombre se inventó que eran varios, porque vio que el asesino estaba ya ubicado en la silla del rey, se inventó que eran varios y pidió nunca más volver ahí. Hay un testigo que todo lo sabe. Hay un testigo que vio a Edipo. Y claro, Edipo, que podría, insistamos, haber ido hilando cabos y haberse ido retirando de todo esto, muy por el contrario, insiste. Decías que afirmó que unos ladrones lo habían matado. Ten seguro que así se propagó la noticia, decía Yocasta. Yocasta ya está preocupada y está intentando bajarle el tono a la situación. Si en algo se apartara del anterior relato, ni aún entonces mostrará que la muerte de Layo se cumplió debidamente, porque Logias dijo expresamente que se llevaría a cabo por obra de un hijo mío. Sin embargo, aquel infeliz nunca le pudo matar, sino que él sucumbió antes. De modo que en materia de adivinación, yo no podría dirigir la mirada ni a un lado ni a otro. Es decir, no solo Yocasta está dando información muy importante, sino descubriendo que aquí sí hay un problema, que ella va a entender mucho antes de lo que quizás él mismo dijo. Entonces tenemos una tragedia que en el primer plano tiene el crimen, pero en un segundo plano muy importante tiene el pasado de Edipo que va saliendo a la luz. Y son al final la misma cosa, porque el pasado de Edipo que va saliendo a la luz es precisamente la resolución de ese crimen. Entonces Sófocles hace algo que sí es muy propio de la tragedia y es que nos va poniendo una acción, así va transcurriendo una acción y a esa acción se le van poniendo anotaciones del pasado que le van dando sentido a la acción del presente. Eso lo hace en este caso mediante mensajeros, por ejemplo, mediante los interrogatorios que le hace a Creonte y a Yocasta, y luego va a haber un mensajero con un papel esencial en esta obra. Cuanto más sabe Edipo sobre sí mismo, más cerca está de su propia destrucción. Los mensajeros son en esta obra muy importantes, pero diré que ese mensajero, hay un mensajero genial, si alguna vez ustedes hacen la obra, pídanse el papel de este mensajero porque hace algo que sí es propio del papel de mensajero en la tragedia griega, pero en este caso con una fuerza importantísima, y es cambiar el curso de la acción.
porque aquí ya más o menos estaba un problema, todo esto se estaba yendo ya, todo el mundo estaba entendiendo el problema que tenían de fondo, pero todavía había alguna posibilidad para Edipo de que él no fuera, todavía. Y este mensajero viene y le dice con mucha alegría, mira, Edipo, maravilloso, mira, ha muerto tu padre, y le viene a contar, y vienen unas escenas en las que supuestamente debe haber alegría, porque Edipo se entera de que el que pensaba que no era, que era el padre, no lo es, no lo era. Ahí debería haber alegría, pero no, es que es lo contrario, porque ya Edipo va a entender que precisamente su padre era otro y que sí, él pudo haber consolidado la maldición de matar a su propio padre. Entonces este mensajero llega sin saberlo, o sea, sabe que llegó, pero llega a revelar una información supuestamente alegre en un momento crucial y resulta que lo que hace es desencadenar ese clímax donde Edipo ya llega a la claridad de su propia vida, de quién es y de qué es lo que ha hecho. Y termina entonces toda esta información destruyéndolo. Incluso Yocasta ya lo entiende desde el principio y dice, no, 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 no más, no sigas. Y hay un momento en que todos espectadores o lectores tenemos que decir, ya no siga, no pregunte más, ¿no? Yocasta entendió quién era, entendió cuál era la maldición, y Edipo, les insistía yo al principio, al contrario de decir me retiro, no, esto yo no lo voy a aclarar, también, uno podría decir, lo tiene claro en este momento, pero porque es el héroe del conocimiento, va a llamar a ese hombre que se fue a las montañas, que Yocasta dijo no quiso seguir en Tebas, para terminar de aclarar todo. No va a renunciar en ningún momento al conocimiento, aunque ya el desespero de Yocasta haga claro que todo lo que él sospecha es cierto. Entonces Edipo está rodeado de personajes que van entendiendo muy pronto la verdad, pero no quieren hablar. Se van retirando, no quieren hablar. Él investiga y algo muy importante, insisto, es que no huye de la verdad. Y aquí entonces hay algo que para mí es muy importante, ya ustedes pensarán si para ustedes también, y es como esta tragedia nos pone también, si vamos a ser filosóficas, en un momento de reflexión sobre la propia vida, porque nosotros pensamos que entendemos perfectamente nuestra propia vida, conocemos todo, ¿quién se entiende mejor quién me entiende mejor que yo misma? No. Podemos equivocarnos sobre la vida propia y equivocarnos en grande, en este caso, y la forma en cómo nos entendemos y cómo nos percibimos no necesariamente es la verdad, ¿no? Así entonces Edipo llega al momento clímax donde dice, todo se cumple con certeza o luz del día, que te veo ahora por última vez, yo he resultado de nacido de los que no debía, teniendo relaciones con los que no podía y habiendo dado muerte a quienes no tenía que hacerlo. Entonces pasa a castigarse a sí mismo porque no hay otra opción, porque es que la única opción, primero porque él considera, creo yo, que merece el castigo, y segundo, porque su ciudad depende de ese castigo para continuar. La caída entonces de ese mortal feliz es la forma en cómo concluye la obra: oh habitantes de mi patria, Tebas, mirad, dice el corifeo, he aquí Edipo, el que solucionó los famosos enigmas y fue hombre poderosísimo,
aquel al que los ciudadanos miraban con envidia por su destino, ¿en qué cúmulo de terribles desgracias ha venido a parar? De modo que ningún mortal puede considerar a nadie feliz con la mira puesta en el último día hasta que llegue al término de su vida sin haber sufrido nada doloroso. Esta última reflexión, y ya les digo que por esto pues Aristóteles es el fan número 1 de esta tragedia, esta última reflexión es la reflexión de Aristóteles también en la Ética Nicomaquia. ¿Tenemos que esperar hasta el último día de nuestras vidas para declararnos felices? ¿O es posible decirlo en el transcurso de nuestras vidas? Sófocles dirá no, porque aquí hay un juego siempre con la divinidad y los mortales, no, porque de los mortales nunca se podrá decir que tienen felicidad garantizada. Eso para los mortales no está permitido. Así entonces, termino con esta, me disculpo que me demoré un poquito más de lo que pensaba, termino con estas ideas sobre Edipo, espero que hayan sido de alguna ayuda para lectura, inspiración o demás de la obra, y en todo caso sí me gustaría terminar con una invitación a que vuelvan a la tragedia griega, que es realmente uno de los géneros, perdónenme la grandilocuencia, más maravillosos de la literatura. Muchas gracias. Profesora Paula, muchas gracias a usted por la presentación. Vamos a abrir un pequeño espacio para las preguntas de los asistentes, ya sea a través de este chat de Zoom o a través de Facebook, a través de los comentarios de Facebook también. Pueden plantear sus interrogantes y las transmitirán aquí, las transmitiremos por este medio a la profesora. Mientras se animan a preguntar, quería preguntarle, profesora, un poco más, si podía extenderse un poco más sobre estas dimensiones, digamos, filosóficas de la tragedia, ¿no? Porque está claro que Edipo Rey, no solamente la tragedia preferida de Aristóteles, sino que, bueno, Sófocles en general es uno de los trágicos y de los literatos favoritos de los filósofos de todos los tiempos, ¿no? Vamos a encontrar, ¿cierto? En Hegel, en Nussbaum, en Menke, una cantidad de interpretaciones de estas obras, y quería preguntarle, no sé, ¿por qué cree que son tan productivas o tan interesantes filosóficamente y tienen tantas aristas que tomar obras como estas? Gracias, mira, doy una respuesta. Bueno, lo primero es decir que Aristóteles la tenía como la mejor también por razones, pues, que hoy llamaríamos estéticas, que no eran propias de su tiempo, pero digámoslo así, es decir, él considera que esta obra, dentro de lo que él, para él, dentro de su teoría de la tragedia, era la obra como tenía que ser, tanto que se convierte en el paradigma para juzgar las otras. Y las otras sí se salen un poquito, muchas de ellas se salen un poquito de este paradigma, de ahí que el paradigma aristotélico nos ponga ciertos problemas. Pero yo creo que Edipo lo hace en otras tragedias, pero Edipo muestra aspectos de la humanidad, y yo lo relaciono mucho, si me permites, con cuestiones de hoy en día, aspectos de la humanidad supremamente importantes. La primera es la idea de que somos humanos invencibles, es decir, de la idea de que hemos llegado a tal punto como seres humanos, ¿no? Que no hay nada que nos pueda abatir. Cuando llegamos a esa idea, vamos al camino de, venga, usted tiene un problema de quién es usted como ser humano. La tragedia griega era mucho eso. Claro, usted vino ahí pensando, pero usted no sabe que lo humano está definido también por el sufrimiento. Entonces, se está engañando si no pone al sufrimiento como parte de esa concepción de lo humano. Y como al principio, digamos, no se pone, luego la caída a partir del conocimiento, de la luz, del entender y el comprender, viene unida con algo que yo siempre meto el Agamenón por todos lados, pero también con algo que también está en el Agamenón, y es que el conocimiento no necesariamente trae felicidad, sino que el conocimiento puede traer
también muchísima angustia y amargura. Y yo, si me permites, Daniel, decirlo rápidamente, creo que hay pocas circunstancias tan analizables hoy en día como esa. Es decir, en el mundo en el que vivimos, conocerlo es precisamente entender que hay poca alegría en lo que tenemos ahora y mucho, mucho de sufrimiento, ¿no? Y eso no hace, conocer no necesariamente hace felices de las personas, pero, termino con esto, pero hay que hacerlo. Como seres humanos tenemos que conocer. Nosotros no podemos ignorar eso que decía Aristóteles, y es que como seres humanos somos seres abocados al conocimiento. Entonces Edipo no puede huir del conocimiento, así ese sea su desgracia. Pero como tú dices, rodo tinta al respecto, pero lo dejo hasta ahí, Dani, por si hay otra pregunta o tú tienes otra Muchas pregunta. gracias, Paula. No, o sea, siempre tendría uno más, pero tenemos un par de preguntas en el chat. Entonces, procedamos a leerlas. Voy a leerlas en voz alta para quienes nos siguen por Facebook. La primera es de José Luis Aguilera, pregunta, ¿cuál es su opinión respecto a cómo el psicoanálisis retoma la temática de Edipo? Creo que es una pregunta inevitable. Sí, sí, en efecto, es la pregunta inevitable. Yo creo lo siguiente, José Luis, con las buenas tardes, que el psicoanálisis, pues en este caso Freud en concreto, no toma la tragedia, sino el mito, ¿cierto? Con todo el respeto a los freudianos, si tienen otra opinión, pero la tragedia es otra cosa, digamos, toma el mito. Ahora, el problema con el mito es que insistamos en esto, porque miren que quise insistir mucho en que aquí no se trata de que Edipo supiera desde el principio las cosas. En ninguna versión del mito, Edipo se casa voluntariamente con su madre. Es decir, Edipo no está enamorado de su madre. Primero porque amor es una palabra que no se aplica. Yo diría que sí, de pronto para la Antígona, y eso que no, amor no es una palabra propia de la tragedia griega, el amor, digamos, romántico, que nosotros entendemos posteriormente. Segundo, porque la esposa le ha sido dada como parte del reino, y tercero, porque no tenía ni idea de que era la mamá. Cuando se entera se arranca los ojos, cuando se entera, entonces en Odisea nos dicen que cuando se entera se llena de infortunios. Este señor nunca es feliz con esa situación, ¿cierto? Entonces mi propuesta siempre es el psicoanálisis y su interpretación, es decir, el psicoanálisis se encuentra aquí pues como un nombre apropiado para lo que es eso, pero es una interpretación, y otra cosa muy distinta son el mito y la tragedia. Paula, muchas gracias. Tenemos dos preguntas más, ahí también en el chat. La primera de Luis Fernando, que agradece la conferencia y pregunta, ¿en toda tragedia se cumple lo que menciona Schelling acerca de que el personaje debe ser infeliz, hombre noble, justo? No, Luis Fernando, buenas tardes. No en toda tragedia se cumple eso. Uno de los problemas que tenemos con eh, Aristóteles, Schelling y muchos otros teóricos de la tragedia es que intentan pues, hacer algo que es muy tentador cuando se es filósofo, y es definir la tragedia. Y para definir hay que unificar, ¿cierto? ¿Qué es lo trágico? Y el problema que tenemos es que definiendo la tragedia de esa forma, se nos van muchas obras que no tienen esas características, ¿cierto? Entonces, de hecho, hay obras donde, me disculpo por lo insistente, voy a volver al Agamenón, donde la nobleza por ningún lado se ve, de casi ninguno, o hay obras como Volvamos a Eco o Volvamos a Troyanas, donde solo hay tristeza y llanto de mujer, mucho más, pero digamos, esa es la acción que hay ahí. O hay obras como esta que les mencionaba, de Bacantes,
donde hay un Dios terrible haciendo cosas horribles, como haciendo que una madre se coma a su hijo, y pues ahí no hay mucha nobleza. Entonces, no. Yo entiendo que enmarquemos, digamos, un poco la tragedia bajo esta perspectiva, que es muy interesante, pero no, la tragedia es un poquito más variada que eso. Y por eso, pues, habría que estar abiertos, más allá de lo que estos filósofos han hecho, entender la tragedia en general, porque entonces la idea es que para muchos la conclusión es que hay tragedias buenas y lo demás es lo demás. Y yo creo que por ahí, yo creo que lo importante es ver también la diversidad de la tragedia, más allá del héroe trágico por excelencia, que muchos entienden, es Edipo. Sí. Y bueno, y creo que la pregunta siguiente se relaciona en realidad mucho con esta que estás planteando, porque justamente el problema de definir qué sea lo trágico, si hay como, si era una esencia de lo trágico, ¿cierto? Si existe eso, o más bien tenemos que hablar de formas de la tragedia muy distintas, y justamente creo que la pregunta que está haciendo José Luis va en esa dirección, ¿no? Que pregunta según su apreciación cuáles son los aportes y las diferencias frente a la tragedia griega de autores como Corneille, Shakespeare, ¿cierto? Yo extendería incluso preguntándote un poco como cómo pensar ese fenómeno de lo trágico más allá de la tragedia griega, ¿cierto? Leí esta semana una novela de Philip Roth, decía, esto es una tragedia, terrible, no de esa manera, pero entonces, eso, si nos puedes contar un poco cómo puedes pensar ese fenómeno de la tragedia griega en conexión con sus otras formas más recientes. Sí, digamos que definir un género, pues algunos dicen es imposible, otros dicen hay que hacerlo. Yo creo que definir un género, y un género en el que hay tantos siglos de diferencia entre una y otra manifestación de ese género, es bien difícil. La tragedia, la tragedia ática empieza menos como una unidad temática, por ejemplo, que como una forma de representación. Por el tiempo no fue muy clara en esto, pero la tragedia ática empieza como un culto a Dioniso, empieza como un coro que hace eso. Eso han podido establecer los historiadores como un culto, un coro, y en algún momento alguien se divide de ese coro para hablar con el coro. Entonces, quizás es más una forma de representación que una unidad temática. Y luego esa forma de representación va a nutrirse de la muy variada mitología griega, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ahí ya tenemos también una dificultad para no hablar de tragedias, pero obviamente nos interesa entender lo trágico. Ahora, en el caso, por ejemplo, de autores posteriores, en el caso, por ejemplo, de Shakespeare, eh, está menos, o no es muy clara, está menos establecida la relación del teatro isabelino con la tragedia griega que con la tragedia, lo que posterior, latina. Es decir, Shakespeare y contemporáneos lo dicen, sí se nutren de la tragedia latina, ¿no? Que mira que ya se diferencia un poco, pues está siempre la duda de qué tanto se representaron las tragedias, por ejemplo, de Séneca. Muchos dicen, no, eso es teatro para el intelecto, no es teatro para la representación. Entonces se nutren más bien de la tragedia latina y tienen elementos patéticos muy distintos, por ejemplo, la muerte en escena, la sangre, las tripas, ¿no? Tito Livia ya y todo sale y todos se matan, y aquí pues como en Hamlet, el que no muera, no fue digno de esta obra. Entonces tiene elementos más patéticos, más violentos, más heredados de la filosofía de la tragedia latina. Tienen algo, eso sí, en común, y es que la tragedia, y aquí vuelvo, sí soy muy aristotélica, no es historia de gente común. La tragedia es historia de grandes nombres, grandes en nobleza no necesariamente, pero sí en linaje. Tanto la tragedia como los dramas históricos, en el caso, por ejemplo, de Shakespeare, pues son eso, son precisamente historia de grandes. Entonces, Hamlet es un príncipe, Macbeth también lo es decir, todos son tragedias de
linajes importantes a los que les suceden cosas terribles. Y ahí sí hay un elemento que se comunica mucho con la tragedia griega. Voy a resaltar ese para no extenderme mucho, pero creo que tiene otros más, pero son en todo caso, a veces algunos se preguntan si son el mismo género. Yo creería que sí, pero se llaman tragedia por muchas razones, pero sin duda pues con diferencias muy marcadas. Muchas gracias, Paula, muy ilustrativa la respuesta. Tenemos otra pregunta de John Urrego en el chat que dice, uno de los aspectos fundamentales de la tragedia es esa relación fundamental entre la ibris y el pathos. Si bien se dice que el héroe trágico por antonomasia es Edipo, no encuentro tan clara esta relación como en otros héroes también denominados trágicos, como los Jasón, Aquiles, etc. ¿No sería interesante tener en cuenta esta relación ibris-pathos para buscar una relación de la tragedia y la condición humana? ¿Me recuerdas el nombre de quien pregunta? John Urrego. John, buenas tardes. No, sí, sin duda es interesante. Lo que pasa es que aquí hay un asunto con el concepto de ibris, con el que yo soy más bien crítica, y es el siguiente. Es un concepto importante en la tragedia, está siempre muy mencionado y todo, pero no es que la tragedia griega nos traiga como algunos lo entienden, como la lección de, como la moraleja de seamos humildes entonces, ¿cierto? Porque ese concepto anti-ibris, ese concepto de humildad, no es tampoco propio de los griegos, ¿cierto? Es decir, nadie espera de Edipo que sea otra cosa que lo que es, un rey preciado de sí mismo, convencido de su valía y demás. Incluso, vamos a Aristóteles, Aristóteles tiene una virtud que molesta mucho a los intérpretes, que es la magnanimidad. O sea, usted nunca se puede considerar menos de lo que es. Eso obviamente contrasta con el ideal luego judeocristiano de la humildad. Entonces yo creo que lo que es esa ibris es una idea de no de volvernos humildes, sino de que el ser humano siempre estará, como el Prometeo, dándose ahí contra la piedra por intentar no ser más que otros seres humanos, sino estar en un lugar que solo le corresponde a los dioses. ¿Mm? Es el lugar que tiene precisamente que ver con tener esa vida completa garantizada. Ningún humano puede pretender que toda su vida sea dichosa, esté garantizada, esté clara. Eso no es de los seres humanos, ¿no? Ni puede intentar acercarse a los dioses, ni puede intentar saber cómo los dioses. Todo eso se paga caro, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que volver a ese concepto para reinterpretarlo de muchas formas. Y no me queda muy claro qué está entendiendo John por la relación ibris-pathos, porque pathos en general, digamos, si lo entendemos en general como la afección, la emotividad, la emoción, pues es lo propio para ellos y para nosotros de todos los seres humanos. No me queda muy clara esa parte y por eso más bien me quedo aquí con la respuesta. Bueno, no sé, creo que no tenemos ya más preguntas por ahí. Ya tenemos el tiempo. Quiero agradecerle pues de nuevo a Paula su presentación, a todas y a todos los que han estado presentes tanto en la transmisión por Zoom como en la transmisión por Facebook. Y les recuerdo que la próxima semana estaremos también aquí con una charla también de la profesora Lucy Carrillo sobre Kant, las cosas bellas y el cultivo de los sentimientos morales. Para quienes estén interesados en adelantar una lectura para esa charla, así como para esta podían leérsele de Correy, para la charla de la profesora Carrillo también hay una lectura recomendada que se encuentra un par de fragmentos de la crítica del juicio que se encuentran en la carpeta compartida en los PDFs para estos encuentros, ¿no? De nuevo, Paula, muchas gracias. Gracias a Laura que nos está acompañando en la parte técnica y a todos y a todas que tengan una
Feliz tarde. Los PDF pregunta Miguel Ángel. Sí, los puedo poner por aquí el link, debería hacerlo. Denme un instante, por favor. Y lo hago. Mm. Momento. A ver. Y lo pongo aquí. Listo. Les voy a... Ah, perdón que lo puse en este. Esto es para todos. Creo que lo había enviado solo a alguien. Ok. Bueno, lo pueden encontrar ahí o lo pueden encontrar en la página del instituto, ahí en el vínculo en el que encuentran la información del aula abierta. Ahí encontrarán también la información. Bueno, entonces les agradezco de nuevo. Una feliz tarde. Hasta pronto. Feliz tarde, muchas gracias.